la pierna izquierda fundamentalmente, y un dolor que se irradia desde la cadera, pasando por el centro del glúteo y que se va hacia abajo hasta la zona del pie, y que en algunos casos, cuando estamos hablando de algo que llamamos radiculopatía, o es el pinzamiento de la raíz nerviosa, va a desencadenar en un adormecimiento de los dedos de los pies. Cuando tenemos todos estos síntomas combinados con un dolor lumbar, y este síntoma se vuelve constante, repetitivo, entonces estamos frente a lo que llamamos lo que es ciática, un conflicto de nervio ciático, un pinzamiento de la raíz nerviosa, lo cual vamos a aclarar a partir de este momento para que entendamos bien dónde se origina. En las imágenes que nos están acompañando ahí vamos a ver perfectamente la columna lumbar. Vemos que la columna lumbar está compuesta por 5 vértebras lumbares que van desde la L5 desde la L1 hasta la L5, como lo vemos ahí. Estos cuerpos vertebrales, lo que nosotros llamamos vértebras, están separados entre sí por un pequeño anillo, un pequeño cojín que llamamos disco vertebral. Básicamente la composición de un disco vertebral es una parte de una capa externa, que son los anillos fibrosos, es lo que estamos viendo acá, y que en su centro contienen el núcleo bulboso, que es básicamente líquido. La composición de estos dos discos cumplen la función de amortiguar o reducir el efecto, la fricción que se genera por compresión o cambios de peso que la columna tiene que soportar constantemente en todas nuestras movilidades. Cuando un disco empieza a degenerarse, empieza a desgastarse por el tiempo, entonces los anillos fibrosos se van a volver cada vez más débiles, y si esto va a estar asociado a factores de sobrepeso, pues entonces esos discos en su proceso de degeneración van a empezar a rasgar, esos anillos fibrosos se rasgan, el núcleo bulboso se derrama y tenemos lo que llamamos una hernia discal. Dependiendo de la inflamación del disco se puede generar un pinzamiento de la raíz nerviosa, como lo estamos viendo en la imagen, y ese pinzamiento de esa raíz nerviosa va a generar la irradiación del dolor hacia toda la pierna y posteriormente sensaciones de adormecimiento o entumecimiento en la parte externa de la pierna o medio tibial y los dedos de los pies. Entonces, cuando tenemos todo este cuadro de síntomas, sabemos perfectamente que afrontamos un cuadrito de inflamación del nervio ciático, pero lo más importante es entender cuál es la causa de esa inflamación del nervio ciático. Que entendamos que algo está pasando con nuestra columna vertebral en la zona lumbar, específicamente entre las vértebras L3, L4, L5 y S1, que es donde se desprenden estas raíces nerviosas, y es allí donde tenemos que empezar a intervenir. En ese orden de ideas, tenemos que la quiropraxia, desde el proceso de las maniobras que ayudan a liberar las compresiones, luxaciones y subluxaciones articulares, nos va a permitir recuperar ese espacio intervertebral, es decir, esas vértebras van a devolverse a su posición natural y va a permitir que gradualmente ese disco vaya recuperando su estabilidad. Obviamente la quiropraxia es un complemento a un tratamiento que vamos a manejar con analgésicos, como manejar con algunos medicamentos que pueden ser de origen homeopáticos, moleculares, que nos ayudan en el proceso de desinflamación y que tienen un efecto regenerador a nivel de tejidos blandos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta, primero, la irradiación del dolor hacia la pierna tiene un origen, la cual es la causa de ese síntoma. La causa de ese síntoma se puede deber perfectamente a desplazamientos vertebrales o bien a una pérdida de integridad de los discos, que llamamos discopatías, que están acompañados de un efecto inflamatorio y que termina por pinzar el nervio. O bien, en un caso mucho más avanzado y mucho más crónico, pues nos vamos a encontrar con la hernia discal, que ya es, como lo hemos mencionado, una ruptura de esos anillos fibrosos que hacen que posteriormente el núcleo o el desbordamiento o el abombamiento del disco desencadene un pinzamiento de la raíz nerviosa. Para todos estos casos igual tenemos un manejo integral del paciente, que se inicia desde la quiropraxia, que vamos a ir acompañando con otro tipo de procedimientos y que hasta ahora hemos tenido una entera satisfacción de todos nuestros pacientes.